Vamos a estar en el libro de Mateo, capítulo 16, para que lo vayan buscando. En un momento vamos a entrar a ese pasaje. Mateo capítulo 16, vamos a estar en los versos 13 al 19. Vamos a estar hablando hoy bajo el tema cambiando nuestra perspectiva o una nueva perspectiva. Quiero establecer una base antes de entrar al pasaje, así que ponga atención a esto porque es información importante también para poder entender un poco mejor el pasaje que vamos a estar desmenuzando ahora un poco. Así que si usted es de las personas que se duerme en la iglesia, tiene unos 5 o 10 minutos mientras hacemos la introducción y le prometo que en un ratito lo voy a despertar. Escuché algo muy rápido, escuché una anécdota de una iglesia donde estaban en los clubes de niños, ¿verdad? Y los estaban preparando para estar un rato dentro del culto. Entonces, por toda una semana les estuvieron diciendo que tenían que hacer únicamente 2 cosas: entrar en orden y hacer silencio. Y entonces están repasando esto con las maestras, con los niños, y todo el mundo y todos los niños, sí, ya tenemos esto claro, ok, vamos a ver si tienen esto en claro. Y llaman a una niña y le dicen: bueno, usted, mamita, ¿usted por qué cree que tenemos que entrar en orden? Porque donde hay orden está Dios. Sí, muy bien. Y ya para irnos, ¿por qué creen que tenemos que entrar en silencio? Y le dice la niña: para no despertar a los que se duermen. Cambiando nuestra perspectiva, una nueva perspectiva. C.S. Lewis dijo una vez que nosotros somos lo que creemos. Somos el resultado de un montón de ideas. Somos el resultado de lo que creemos. Y para poder llegar a tener una creencia, un punto de vista sobre algo, quiero establecer algo. Hay un proceso cognitivo con respecto a la percepción, a la perspectiva, que es influenciada por nuestra posición. Nuestra posición es lo que pensamos, que va a establecer la perspectiva que tengamos sobre algo importante en nuestra vida. Yo sé que suena un poco confuso, pero quiero desarrollar estos tres conceptos rápidamente y los busqué en el diccionario. Para poder tener una creencia sólida, se media la percepción. ¿La percepción qué es? Es el acto de recibir, de interpretar o de comprender la información a través de las señales sensoriales. O sea, la información que captamos a través de nuestros 5 sentidos. Después tenemos nuestra perspectiva. Ese es el punto de vista que le damos a esa información que estamos captando a través de los 5 sentidos. Pero todo eso es influenciado por nuestra posición, y nuestra posición es la que nos permite describir la postura o la actitud que asume un individuo frente a una determinada cuestión. O sea, es nuestra manera de pensar, nuestra manera de obrar y nuestra manera de conducirnos con respecto a eso que estamos pensando o a eso que creemos. Entonces, en resumidas cuentas, nuestra percepción está influenciada por nuestra posición, que es nuestra manera de pensar, y eso nos lleva a una perspectiva. La posición es muy importante, la posición que usted y yo tenemos es muy importante. Por ejemplo, aquí podríamos tener distintas perspectivas. Si yo les dijera, desde ahí donde están ustedes, desde la posición que ustedes tienen, no geográficamente, sino que la posición que ustedes piensan, ¿esta botella está medio llena o media vacía? Ustedes tal vez podrían decir que está medio llena, pero yo desde mi posición, desde lo que yo veo y he analizado, puedo decir que está medio vacía. Y si algo estoy muy claro cuando leo la Biblia es que Jesús vino a la tierra a cambiar perspectivas. Eso está muy claro. Y Jesús escoge a 12 hombres con posiciones diferentes, con costumbres, valores, con temperamentos, con grados académicos diferentes, 12 hombres con una posición geográfica diferente y con diferentes ideologías.
y los une para cambiarles la perspectiva. Y todos ellos tenían una perspectiva similar. Estaban esperando un Mesías, pero unos estaban esperando a un libertador económico, otros estaban esperando a un libertador político y otros a un libertador social. Y entonces cada uno tenía una distinta perspectiva de quién era Cristo. Y les voy a dar 3 ejemplos. Hay muchísimos ejemplos. Mateo 8:23, no lo busque ahí, nada más vamos a ver lo que trata este pasaje. En ese pasaje vemos que Jesús está en una misma barca con los discípulos. Ellos están en la misma barca, percibiendo la misma barca, están observando la misma tormenta, los mismos vientos, las mismas mareas. Ellos y Jesús están observando la misma crisis, pero hay 2 posiciones diferentes. Jesús está durmiendo por un lado de la barca y por el otro lado están los discípulos llorando como niños. La misma situación, perspectivas diferentes. Mateo 14:14 también Jesús les va a alimentar. Una de las 2 veces que Jesús va a alimentar a 5,000 personas, ¿recuerdan? Más de 5,000 personas. Él les pregunta: ¿qué es lo que tienen ustedes para darle a la gente? Y ellos le dicen: pero apenas tenemos 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dice: con esos 5 panes y 2 peces, tranquilos, vamos a alimentar a todo el mundo y va a sobrar. Misma perspectiva, misma situación, pero perspectiva diferente. Y ya por último, Lázaro pasan 4 días muerto, ya en la tumba. Y Jesús le dice a Marta: Marta, ¿no crees en mí? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Y le dice Marta: pero mi hermano hiede. O sea, ya está podrido, ya el 4.º día, porque eso es un principio que aprendemos aquí, no puedo profundizar esto, pero ellos pensaban que al 3.er día era el día que ya el alma se iba al cielo. O sea que todavía al 3.er día había una posibilidad de un milagro, pero al 4.º día ya, o sea, si se había muerto ya no había milagros. Pero Jesús le dijo: ¿no te dije que si creías verías la gloria de Dios? Y Lázaro resucita. La misma situación, perspectivas diferentes. Entonces Jesús reúne a 12 personas con diferentes ideologías, diferentes pensamientos, y los lleva ahora sí a Mateo 16, a un lugar que tenemos que ponerle atención a esto. Este tiene muchísimo significado, al lugar donde Jesús lleva a sus 12 discípulos para cambiarles la perspectiva. Y el verso 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Vamos a hacer una pausa aquí. Cesarea de Filipo era una región dedicada al César. El César, el emperador, era quien repartía los territorios y los ponía a cargo sobre tetrarcas, o sea, sobre gobernantes. Les daba el poder a esos gobernantes para cambiar las leyes y para cambiar los nombres de las ciudades y los nombres de las calles. Pero ellos tenían muy claro que gobernaban bajo la autoridad del emperador. Entonces, el emperador que estaba en ese momento se llamaba Felipe y tenía la autoridad para ponerle el nombre a esa ciudad que antes se llamaba Paneas, y ya vamos a ver por qué, de ponerle el nombre que quisieran. Pero él pudo haberlo puesto Piper City o no sé, Felipe City, el nombre que él quisiera. Ya se le había dado la autoridad, pero él decidió llamarle Cesarea de Filipo. Y necesito que me sigan acá, porque él entendía que no hubiera conquistado esa región, esa ciudad, si no hubiera sido por su emperador. Y ahora yo entiendo por qué Jesús les pregunta, y ya vamos a ver, yo sé que muchos de ustedes conocen a este pasaje. Le pregunta a sus futuros conquistadores, a los 12 que reunió, a sus futuros gobernantes, a los que iban a transformar las ciudades donde iban, y les iba a hacer una pregunta ahí. Yo quiero saber qué dicen ustedes de mí en este lugar. Porque cuando un hombre reconoce quién es su emperador, las ciudades cambian. Cuando un hombre reconoce quién es su emperador, las calles cambian.
Las leyes cambian y el gobierno cambia. Y cuando nuestra perspectiva está alineada de que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Y la razón por que muchas iglesias y tal vez la iglesia en la totalidad no está conquistando es porque aún no ha reconocido quién es su emperador. Y Dios nos ha salvado no solo para venir a la iglesia y cruzarnos de brazos, para venir y levantar las manos e irnos a la casa y pasar el resto de la semana como si nada hubiera pasado. Dios nos ha llamado para cambiar nuestra perspectiva y para que entendamos que Él es nuestro emperador, y de esa forma influenciamos nuestras ciudades y nuestras familias. Es imposible que alguien que sepa que quién es su emperador no cambie a su ciudad y no cambie las personas que están a su alrededor. Hemos sido llamados a ser conquistadores. Y con este pensamiento Jesús lleva a sus 12 discípulos a esta ciudad llamada antes Paneas. Esta ciudad se llamaba Paneas porque desde la mitología griega se decía que había un falso dios, el dios Pan. El dios Pan. Y el dios Pan se decía que era un dios que asustaba a la gente. Era un dios del libertinaje, era un dios que se escondía en unas cuevas. Se decía que en la noche él salía a asustar a la gente, y por eso viene la palabra del griego pánicos, de donde se deriva la palabra de español pánico. De ahí se deriva esa palabra. Y esto está ligado al contexto de miedo, de incertidumbre, de pánico y de miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque ahí se decía que estaban las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, las puertas de la muerte. Eso era una creencia de la mitología griega. Y entonces este dios Pan asustaba a la gente, y es en este lugar donde Jesús reúne a esas 12 personas y los lleva para cambiarles las perspectivas, para cambiarles la perspectiva sobre la identidad de Cristo. Jesús pudo haberle hecho esta pregunta, y usted agarra su Biblia y el verso 16, el capítulo 16 para atrás, usted puede ver el montón de milagros que Jesús hizo. Sanó a un montón de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, caminó sobre el agua, hizo un montón de milagros. Y pudo haberles dicho en ese momento: ¿qué piensan ustedes de mí? Pero Jesús decide llevarlos a una ciudad llena de paganismo, llena de miedo, a un contexto de pánico, para preguntarles: ¿qué piensan ustedes de mí? Jesús entonces venía ahí mismo en el verso 16, venía también hablándoles de la levadura de los fariseos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué les dice la levadura de los fariseos? Porque es importante que cuando estudiemos un texto, veamos qué hay antes y qué hay después, para entender un poco mejor el contexto. Jesús venía diciéndoles que tenían que tener cuidado con las enseñanzas de las personas que donde quiera que iban, todo lo ponían mal, todo lo enfermaban. ¿Por qué? Porque eran personas religiosas, legalistas. Y Jesús le decía: tengan cuidado con ese tipo de personas, y aún así los lleva a un lugar peor, lleno de paganismo, para hacerles esta pregunta. Y dice la primera pregunta, el verso 13. Jesús hace dos preguntas para dos tipos de grupos diferentes. La primera pregunta que dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué significa esto? Jesús les está preguntando a sus discípulos: ¿quién dice la gente que no tiene intimidad conmigo? Los que solo escuchan de mí, acerca de mí, los que solo me buscan para obtener algo de mí. ¿Qué es lo que dicen ellos acerca de mí? Y Jesús primeramente quiere saber qué es lo que está hablando la gente de afuera, de a su alrededor, porque Él sabe también que lo que pensaban los discípulos iba a influenciar la perspectiva de las demás personas. Nuestro vivir espiritual tiene un impacto muy importante en la vida de las personas, porque lo que usted y yo hagamos, lo que usted y yo digamos, va a influenciar en que muchas personas van a querer llegar a los pies de Cristo o no. Y ya ese pasaje lo había compartido en algún momento. Pablo dijo: vivan de una manera digna del llamamiento que a ustedes han recibido.
Y muchos podrían estar pasando lo que una vez dijo el teólogo, que piensan que están muy cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Y todos creamos entonces nuestras propias cajas de perspectivas sobre quién es Cristo. Y esto causa diferentes perspectivas. Veamos el pasaje, el siguiente verso. ¿Qué responden ellos? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías y alguno de los profetas. Si ponemos a ver, son personas que hicieron cosas grandiosas, usados por Dios, pero en el pasado. Y tenemos la tendencia de comparar a Jesucristo cuando nos hacen esa pregunta, cuando pensamos en Jesucristo, por algo que hizo Él por nosotros en el pasado. Él no es Juan el Bautista, Él no es alguien que simplemente profetizó anteriormente. Jesús no es un mover viejo. Cuando hablamos de lo que Él hizo, es muy importante, pero es muy diferente cuando uno habla de quién es Él. No de lo que Él hace o lo que Él hizo, sino de quién es Él. Y tendemos a decir que cuando te preguntan ¿quién es Jesús para ti? Ok, Jesús es mi sanador, Jesús es mi libertador, Jesús es mi restaurador porque me restauró a mí, restauró a mi familia, restauró mi matrimonio. Pero Jesús es más que eso. No es que está mal, es que eso está incompleto. ¿Quién es Él para ellos? Jesús es más que tu sanador, Jesús es más que tu libertador y Jesús es más que tu restaurador. Porque si te voy a poner un ejemplo, si tu papá es doctor y alguien te pregunta, ¿quién es tu papá? Y si tu respuesta es describir que tu papá es doctor, entonces podemos ver cómo está la relación con tu padre. Porque tu papá, el doctor es lo que él hace, pero no lo que él es. Entonces, ¿qué es lo que dices cuando te preguntan quién es Cristo? Si nuestra relación está basada en lo que Él hace, si únicamente dice, es que Cristo es mi sanador, Cristo es mi libertador, Cristo es mi restaurador, entonces el día que Él no hace nada no tiene relación. Porque nuestra relación tiene que estar basada en lo que Él es, no en lo que Él puede hacer por nosotros. Eso es una añadidura. Y si solo nos relacionamos con Él por lo que Él hace, cuando no nos sana, entonces nos atribulamos. Cuando no nos paga la renta, cuando no nos llega el salario, entonces no ofrendamos. Cuando no obtenemos lo que verdaderamente estamos esperando por mucho tiempo, entonces nos oprimimos. ¿Por qué? Porque nuestra relación está basada en lo que Él da y no quién es Él. Pero cuando nuestra relación se basa en quién es Él, podríamos entonces decir lo que dijo Sadrach, Mesach y Abednego. Aunque el Señor no nos libre de esto, iban para ser echados al horno de fuego. Aunque el Señor no nos libre de esto, jamás voy a ceder a lo que yo creo de Cristo, de mi Salvador. Y el verso 15 dice Jesús, y ustedes, ahora está refiriéndose a sus discípulos, y ustedes, a los que he traído acá, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Ustedes, los que tienen intimidad conmigo, ustedes los que se congregan, los que buscan mi rostro, los que leen mi palabra, los que escuchan mi voz, ¿qué dicen ustedes de mí? Y esta respuesta tiene que ser diferente. No puede ser la misma respuesta que decía la gente, porque la perspectiva de ellos, por la posición que tenían ellos con Cristo, tiene que ser diferente. Y posiblemente llegó a pasar un lapso de tiempo con esta pregunta, porque póngase a pensar, Jesús nos reúne en este momento y llega y les dice, ¿qué piensan ustedes de mí? Ustedes no van a responder rápido, ¿cierto? Va a haber un lapso donde dice, no, yo tengo que darle a Jesús la mejor respuesta. Pero Pedro, el impulsivo, dice la respuesta. La vez pasada les decía que Pedro era de las personas que se metían en algún pleito y se estaba peleando y los separaban y después llegaba a preguntarle a la persona que por qué estaban peleando. Pedro era de las personas que iban en el carro, se le metía a alguien y empezaba a hablar en lenguas, pero no angelicales. Algunos se sienten identificados, ¿cierto? Pedro era ese impulsivo, pero esto no vino por un razonamiento humano.
Esto no vino por un esfuerzo humano. Y Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces esto hace que Jesús entre en entusiasmo, de alegría, y Jesús le responde en una palabra en el griego que es Makarios, y le dice: tú eres bendecido. O pongan atención a esto. Pedro le da la respuesta a Jesús mediante el Espíritu Santo, y entonces de esa forma Jesús le dice: tú eres bendecido, Pedro. ¿Por qué? Porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne. Esto no te lo reveló nadie que está a tu alrededor, ninguna persona, ni siquiera tú mismo. No es por esfuerzo humano. Pedro no oró para que tuviera esa revelación. Ahí no dice que Pedro ayunó ni vigiló. Esto no puede venir por esfuerzo humano. Esto viene por revelación. Esto viene por gracia. Y Cristo da esta revelación por gracia. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Porque imagínense Pedro que después le digan eso. ¿Por qué cree que Jesús le dijo: aléjate de mí, Satanás, después de eso? Después, en unos pasajes más adelante. Porque Jesús le estaba enseñando que esto no es tuyo, Pedrito. Por más que pienses que lees mucho y todo esto, esto es por gracia. Para que no se te venga y se te alce, como pasa mucho en la iglesia. Pero si nosotros tenemos la actitud correcta, porque si logramos ver el pasaje con esos detalles de que 12 personas, solo uno respondieron, eso quiere decir que de 24, 2 van a responder acá, y así sucesivamente. Pero no se frustre, no se frustre, porque si usted y yo tenemos la actitud correcta, entonces Dios va a ver nuestro corazón y se nos va a revelar de una forma nueva. Y entonces Dios se revela a este tipo de personas que tienen la actitud de que tal vez se equivocan mucho, muchas veces son impulsivos, pero quieren aprender del maestro. No a personas perfectas, no a personas que no fallan, sino a personas que son sinceras con Jesús. Y cuando tienes la revelación de quién es Cristo, entonces produce un efecto dominó. ¿Y cuál es este efecto dominó? Cuando conoces la revelación del Padre, entonces el Señor te dice: tú ya eres bendecido. No sé si usted me escuchó. Cuando usted tiene la revelación de quién es Jesucristo, Jesús te dice: tú ya eres bendecido. No necesitas estar pidiendo: bendíceme, bendíceme, bendíceme. Tú ya eres bendecido. Nuestra perspectiva entonces en Cristo cambia. ¿Y sabes por qué Jesús le dice: tú ya eres bendecido? Porque tú ya eres bendecido porque ya sabes quién soy yo. No, tú ya eres bendecido porque tienes un gran trabajo, porque tienes una gran profesión, una gran familia. No, tú eres bendecido. La mayor bendición es la revelación de Jesucristo. Y eso no vino por ningún esfuerzo humano. Claro, hay que orar, hay que ayunar, hay que tener una actitud correcta. Pero si muchos de acá supiéramos que ya somos bendecidos, nuestras oraciones cambiarían. Y no quiero hacer polémica aquí, pero yo no vengo a la iglesia para ser bendecido. Yo vengo a la iglesia porque ya soy bendecido. Yo no oro para que el Señor me bendiga. Yo oro porque ya el Señor me bendijo. Yo no le doy al Señor para que Él me dé. Yo oro porque ya Él me dio. Yo no canto y adoro para que el Señor me bendiga. Yo canto y adoro porque ya Él me bendijo. Amén. Entonces, nuestra perspectiva cambia. No es por una posición externa, no es por una posición religiosa, no es por el intelecto, por el razonamiento. No se puede hacer, eso es por gracia y es por revelación. Y nunca vamos a descubrir la totalidad de nuestro propósito, porque sé que muchos se frustran: Señor, ¿cuál es mi propósito? Antes tenemos que tener la revelación, porque eso viene como un efecto dominó. Todo lo demás viene por añadidura. Nuestra identidad no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos que vamos a tener o con lo que nosotros vamos a hacer. Nuestra identidad tiene todo que ver con Cristo. Todo que ver con Cristo. Y entonces le dice: bienaventurado eres
dichoso eres. Esa palabra Macario, dichoso, bienaventurado, feliz. Ya eres feliz, Pedro. ¿Por qué? Bueno, le dice Simón de primero, hijo de Jonás. Pongan atención a esto: Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ojo a esto. Le dice: bienaventurado, eres bendecido, Simón, el hijo de Jonás. Y después le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. El siguiente. Gracias. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Oiga, de primero le dice el hijo de Jonás. ¿Qué es lo que está? Esto es importantísimo acá. Son detalles que no podemos dejar pasar desapercibidos. Le dice: tú eres hijo de Simón, hijo de Jonás. Así te conoce la gente, así te conoce tu familia, así te conoce el barrio, así te conocen los de la escuela, los del colegio, los del trabajo. Así te conocen como el hijo de Alex, el hijo de Ana, el hijo de Marta, póngase el nombre que usted quiera. Pero Jesús le dijo: ya que tuviste esta identidad, te voy a cambiar tu identidad. Ahora tú eres Pedro. Tú eres Petros. La palabra griega Petros, y es en masculino. ¿Y qué significa Petros? Petros significa piedra que se desprende de la roca. Yo no sé si usted me entendió. ¿Quién es nuestra roca? Jesucristo. Ya no simplemente eres hijo de Jonás, como te conocen. Ahora eres Pedro, eres una piedra que ha salido de la roca, que es el fundamento del evangelio. Aleluya, aleluya. Ahora, Pedro, como tú sabes quién soy yo te voy a decir quién eres tú. Y le cambia la identidad. Pero aquí hay una enorme coma que muchos dejamos desapercibidos. Ve donde dice Pedro, esa coma es enorme. Y sobre esta roca, y ahí ya no está diciendo Pedro, porque esto se ha usado en algunas doctrinas para establecer que Pedro es la roca. Sobre Pedro se edificó la iglesia, y esto no es así. Esta enorme coma lo que está diciendo es: Pedro, ya te dije quién tú eras por lo que sabes de mí, pero ahora déjame decirte algo. Sobre esta roca, esa roca significa Petra en el griego, y es femenino, entonces no puede ser igual que Petros, porque Petros es en masculino. Sobre esta Petra, sobre esta roca, yo edificaré. ¿Qué dice? Mi iglesia, dice Jesús. No tu iglesia, es mi iglesia. Y por eso es que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aleluya. Las puertas del infierno, las puertas de la muerte no prevalecerán contra ti, iglesia. Jesús está diciendo: Pedrito, voy a parar de hablar de ti, no quiero que se te suba a la cabeza. Ahora es más importante que tú sepas quién soy yo y qué es lo que voy a hacer. Y se cambia. Esto es un diálogo profético, porque la iglesia no existía en ese momento, no había sido creada hasta después de Hechos. Es un diálogo profético. ¿Y sabes por qué es el énfasis de que él dice: es mi iglesia? Porque, iglesia, el Señor te va a usar, el Señor te va a levantar, pero toda la gloria es para Él. Toda la gloria es para Él. Y las puertas del Hades y las puertas de la muerte no prevalecerán contra mi iglesia, dice el Señor. Y dice: y a ti. Aquí podemos sacar un nuevo tema y empezar a hablar muchísimo. No tengo tiempo para esto, pero dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esto le está diciendo a Pedro, pero a la iglesia al mismo tiempo, porque Pedro era el que iba a abrir el evangelio a los judíos y después a los gentiles. Pero también le está diciendo a la iglesia: y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y es importante entender esto. Yo quiero ser responsable con la interpretación. Las llaves eran un distintivo de autoridad que se le daban a los escribas para poder interpretar la ley al pueblo.
Si usted quiere ver un ejemplo, puede buscar Nehemías capítulo 8, lo ve en su casa, Nehemías capítulo 8, verso 2 al 8. Ahí está un ejemplo claro de esto. Entonces las llaves eran un distintivo de autoridad. Pero ¿qué es lo que hacen las llaves? Cuando tú tienes las llaves, ¿para qué? Te dan acceso. Te dan acceso. Y entonces el Señor ya se iba a ir. Él tenía que dejar delegada la autoridad que Él tenía en la tierra a su iglesia, a Pedro, para que abriera la iglesia, pero la autoridad iba a quedar sobre la iglesia, no sobre Pedro. Y le sigue diciendo: y todo lo que atares será atado en los cielos, y todo lo que desatares será desatado en los cielos. Pero aquí voy a hacer algo rápido, porque yo sé que el pastor me está viendo y no quiere que entre mucho en este tema, porque puede crear mucha confusión. Pero esto no es para que andes atando demonios y desatando, porque hay gente que ata demonios y lo desata, y el diablo está en un puro baile porque lo atan, lo desatan, lo atan, lo desatan. Y yo he escuchado gente atando el narcotráfico, y yo creo que nunca había visto tanto el narcotráfico como hoy. No sé si fue que lo ataron mal o qué. El atar y desatar no es simplemente como hacer un nudo y ya. Eso tiene un significado en el contexto. Si usted quiere saber cómo enfrentarse al enemigo, al diablo, la Biblia es muy clara. En Efesios 6, que dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir al enemigo. Y el verso resumido dice: vístanse del cinturón de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Vístanse con la coraza de justicia. ¿Quién es la justicia? Vístanse con el evangelio de la paz. ¿Quién es el príncipe de paz? Tomen el escudo de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de nuestra fe? Pónganse en el casco, el yelmo de la salvación. ¿Quién es el autor de la salvación? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Si ustedes quieren resistir al diablo, vístanse de Jesús. No aten al diablo. Vístanse de Jesús. Y otro ejemplo rápido, fácil, Santiago 4:7, que dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Sométanse a Dios tiene más que ver con nosotros que con el diablo. Así que esa práctica de andar atando al diablo, de eso no nos sirve. La Biblia es muy clara cómo tenemos que enfrentarnos, someternos a Dios, someter nuestra voluntad. Resistimos al diablo, entonces dice: y él huirá. Y él huirá. No es que lo vamos a tener atado ahí. Entonces, atar y desatar significa prohibir y permitir. Y esto era un término rabínico que se usaba en decisiones legales con respecto a la ley, con respecto a la palabra, que prohibían y permitían algo. Pero esto era muy reclamado por los fariseos. Los fariseos se creían que eran los únicos que podían prohibir y permitir lo que decía la ley con respecto a alguna conducta. A los gentiles le era prohibido, oiga esto, a los gentiles, o sea, a los no judíos, cualquiera que era no judío, le era prohibido reclamar los pactos y las promesas de la Escritura. Y en el griego esta construcción gramatical se tiene que traducir de esta forma: se debía de haber atado o se debieron de haber atado. Cristo ya no iba a estar ahí para enseñarles. Dice: yo te daré las llaves, iglesia, para que ates y desates, para que prohíbas y permitas. ¿Cómo debemos interpretarlo para una forma más fácil? Te he dado la autoridad para que interpretes la Escritura, iglesia. Te he dado la autoridad para que interpretes la Escritura, para que la compartas, una revelación responsable, y entonces prohíbas en la tierra lo que ya se prohibió en el cielo. ¿Ve cómo cambia? Entonces lo que vamos a prohibirle en un determinado momento es porque está basado en la palabra y ya eso se hizo en el cielo. No es que andamos diciéndole a Dios: desata esto, átame esto. No, nosotros no le damos órdenes a Dios. Ya tenemos que haber hablado y orado de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya tenemos que permitir o prohibir inclusive al enemigo algo que ya fue escrito. Si la Biblia dice: yo y mi casa serviremos al Señor, entonces mi familia no le pertenece al enemigo. Así es como yo le prohíbo al enemigo. No lo ato,
yo le digo, está escrito, escrito está. Así combatió Jesús al enemigo. No luchó contra él, le dijo, escrito está. O sea, yo prohíbo lo que estás diciendo porque ya está prohibido en el cielo. Y de la misma cosa, permito cosas en mi vida porque ya están permitidas en el cielo. Cambia la idea que hemos pensado, ¿cierto? Con este tipo de principios nuestras oraciones tienen que cambiar. Nuestro pensamiento sobre quién es Jesucristo en nosotros tiene que cambiar, porque pedimos de acuerdo a la voluntad del Padre. Y entonces se cumple el principio, uno de los principios de cuando pedimos más importantes del Padre nuestro, que muchos no lo usamos. Hágase tu voluntad, Señor, no lo que yo quiero. Hágase primero tu voluntad. Libre, hágase tu voluntad. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos acerca de Dios, que si pedimos conforme a la voluntad de Él, entonces Él nos oye. Él nos oye. No si pedimos lo que nosotros pensamos que está bien o lo que nos beneficia. Es si pedimos conforme a su voluntad, no a nuestros deleites egoístas. Ya se nos dio autoridad entonces para interpretar la escritura responsablemente y poder compartirla. No puedes leerla y dejártela. Tenemos acceso entonces a los pactos y a las promesas para saber qué es legal y qué no delante de nosotros. Tenemos las llaves para poder resolver conflictos espirituales. Y también tenemos las llaves para encontrar respuestas en todos los momentos de crisis. Pero todo empieza ¿con qué? Con una revelación. Todo empieza con una revelación. Y eso viene por el Espíritu Santo. Por más que te esfuerces, viene por gracia. ¿Y por qué lo veo así? Porque el apóstol Juan tuvo una revelación tal vez mayor que toda la gente de la Biblia. Juan era una de las personas más allegadas a Jesús, usted sabe. Juan fue la única persona que estuvo recostado al pecho de Jesucristo. Imagínense, ¿quién hizo eso en la Biblia? ¿Quién tuvo esa cercanía con el Señor? Vea la intimidad que tenía Juan. Él podía hacer alarde de la revelación que él tenía, pero aún así fue llevado. Ahora entiendo por qué fue llevado a la isla de Patmos. Fue desterrado a una isla de criminales, donde había incertidumbre, donde había duda, para darle una nueva revelación, una mayor revelación de lo que él tenía. Juan, ¿cuánto tiempo pasó con Jesús? Más que el tiempo que hemos pasado nosotros. Y aún así él fue desterrado a un momento duro de su día. El momento más duro de Juan fue cuando recibe la mayor revelación. ¿Por qué? Apocalipsis 1 nos dice en qué se basa Apocalipsis. En realidad ese nombre del Apocalipsis, el libro se llama Revelaciones, porque pensamos más que Apocalipsis es del 666, de los sellos, de los dragones, de todo eso. Sí está en la Biblia, todo eso está muy bien, hay que interpretarlo de una forma correcta y hay que saber esa información, pero el libro no se basa de eso. El libro se basa, y está en el verso 1 del capítulo 1, esta es la revelación de Jesucristo. Así empieza Apocalipsis. Este libro es la revelación de Jesucristo. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el verso 1, en el verso 10, Juan, ya teniendo la revelación, habiendo experimentado milagros y todo, dice: en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu. Oiga, nuevamente el Espíritu, en un momento de duda, en un momento de incertidumbre, en un momento de miedo, donde estaba desterrado, vino el Espíritu sobre mí, dijo Juan, y oí detrás una fuerte voz como la de trompeta. Y el verso 12 dice: y me volví a ver quién era la voz del que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien, oiga, ¿qué dice? Semejante. Cuando uno dice semejante, ¿es o no es? ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Se me parece. O sea, yo no entiendo esto. ¿Cómo dice Juan, el 12? ¿Cómo dice Juan? Veo a alguien semejante. No, 13, sí, perdón. 13, sí, perdón. Como alguien semejante al Hijo del Hombre. Como Juan estuvo cerca del pecho de Jesús. Juan, que tenía que hacerse cargo
de muchísimas cosas que Jesús le dijo. Experimentó milagros que usted y yo nunca hemos visto con nuestros ojos. Y Jesús le está diciendo: se me parece con el que yo estaba. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. ¿Por qué Juan está diciendo esto? Llega a estudiar en su casa los versos anteriores. Él describe a Jesús, oiga, como el príncipe de paz, como el que está delante de su trono, como el testigo fiel, como el primogénito de la resurrección, como el soberano de los reyes, como el alfa y omega, el principio y el final, el todopoderoso. Y está diciendo que se me parece. ¿Qué es esto? Juan está diciendo: se me parece, pero lo veo diferente. Se me parece, pero lo veo más glorioso. Y a veces alardeamos de que conocemos a Jesús. Tenemos 15, 20, 30 años de estar leyendo la Biblia, tener grupos conexión, tener grupos de todo tipo, predicar la Biblia y de todo. Y queremos alardear de que ya conocemos a Jesús. Y Juan, que tuvo toda esta revelación, está diciendo: se me parece, pero lo veo más glorioso. No importa cuánto tiempo tengamos de estar en el Evangelio, cuánta revelación ya tengas, la revelación de Jesucristo es ascendente. La revelación de Jesucristo es ascendente. Y es importante esto, porque de esto depende que recibamos las bendiciones de Dios. Y estoy seguro que hoy Dios quiere que experimentemos una nueva revelación de quién es Jesucristo. No es suficiente la revelación que ya tenemos, no es suficiente con lo que ya leímos los días anteriores de Jesús. Y les invito a que se puedan poner en pie, por favor. Porque hablo mucho de este contexto también de pánico y de esto. Porque estamos viviendo en tiempos de pánico, estamos viviendo de tiempos de incertidumbre. ¿Quiénes no han sentido miedo en medio de esta pandemia? ¿Quiénes no han sentido? O sea, ¿quiénes han sentido, miedo? La mayoría, ¿cierto? Es algo natural que tenemos que aprender a canalizar. Pero si algo nos ha dejado estos tiempos es incertidumbre, miedo. Y en medio de este contexto Jesús quiere hacer la misma pregunta: ¿qué piensas tú de mí? ¿Quién dices que soy yo? Cuando has llorado, cuando tienes miedo de quedarte sin trabajo, cuando estás en esta enfermedad, ¿qué dices tú de mí? Jesús quiere llevarnos a una revelación mayor hoy, para que digas: jamás lo he visto de esta manera, jamás lo he escuchado de esta manera, jamás lo he visto moverse en mi familia de esta manera, jamás lo he experimentado de esta manera. No te conformes con lo que sabes de Jesucristo. No te conformes, es lo peor que podría pasarnos. Isaías decía: olviden las cosas pasadas, no traigan a memoria las cosas viejas. El contexto de esto eran glorias pasadas, no eran pecados ni cosas malas. Isaías decía: olviden lo bueno que ya han pasado, lo que sabían de Jesucristo. Jesús tiene una nueva revelación para ti hoy. Aleluya. No vivas de las glorias pasadas. Jesús es más que tu sanador. Yo sé que muchos necesitan una sanidad, pero Jesús es más que tu sanador. Jesús es más que tu libertador. Jesús es más que tu proveedor, más que tu protector. Jesús es más que eso. Debemos crecer en revelación. Pedro después en una de sus cartas dice: crezcan en conocimiento y en gracia. Y ese crecer es de una forma continua. No es que simplemente llegas a un escalón y ya. No, estén continuamente creciendo en Jesucristo, en la revelación de Jesucristo. Y en estos momentos de duda, de pánico, de incertidumbre, no sabemos si vamos a tener trabajo, provisión, no sabemos. En el mundo vamos a tener aflicción. Jesús te hace una pregunta: ¿qué dices tú en tu contexto de hoy? ¿Quién soy yo? Nuestra perspectiva tiene que cambiar. Nuestra forma de orar de ahora en adelante debe cambiar. Yo no le digo: Padre, bendíceme. No, suave, ya soy bendecido. Padre, sáname. No, por tus llagas ya fui sanado. Padre, provéeme. No, tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Ya Él es eso.
no tiene que serlo, ya Él es. Bueno, Él lo da, pero Él es más que eso. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Alfa y el Omega, el principio de tu vida y lo último que veas en tu vida. Aleluya. Ya somos bendecidos. Iglesia, ya se nos dio las llaves. Ya se nos dio las llaves. Y si conocemos la palabra, sabemos que permitir y que no en nuestras vidas, en nuestras familias. Vamos a orar de una forma diferente. Colosenses 2 dice: toda la plenitud, oiga, es que esto no, toda la plenitud de la divinidad, toda, habita de forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Él es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes, iglesia, han recibido esta plenitud. Aleluya. Ustedes tienen las llaves. Jesucristo se muestra en Apocalipsis como el que tiene las llaves, como el único que abre y cierra puertas en tu vida. Aleluya. Y esta semana el Señor me inquietó sobre algo específico. Iglesia, tú tienes las llaves y nos vamos a poner de acuerdo, porque vamos a orar por las personas que están buscando sanidad. Y yo sé que muchos tenemos muchas necesidades, pero quiero aprovechar este tiempo por sanidad, ya sea porque tú estás experimentando sanidad o porque alguien cercano a ti está experimentando sanidad. Entonces quiero que levanten las manos los que saben que pueden recibir de parte de Dios un milagro, necesitan un milagro de parte de Dios de sanidad. Y quiero que si tienen algún dolor, pónganse su mano donde quiera que les duele o donde está afectado la parte del cuerpo. Y si usted no es la persona, hágalo en fe, en posición de la persona a la cual usted está intercediendo. Vea qué lindo que es Jesús, que nos enseña estas cosas sin necesidad de que yo tenga que pasar o algún predicador tenga que pasar a tocarlos. No. Jesús utiliza la pandemia para decir: yo soy el que me muevo en medio de ustedes. Yo no necesito a la persona que está predicando aquí para hacer el milagro en ti. Es hecho por tu fe, por tu fe, por tu fe. Y Jesús decía: porque has creído, entonces eres sano. Jesús te pregunta: ¿quieres ser sano? Por la fe eres sano, por las llagas ya eres sano. Yo sé que nuestra oración también debe ser: si no recibimos nuestra sanidad, Jesús sigue siendo el sanador. Así tenemos que llegar a serlo también. Pero también yo tengo una convicción de que hoy se va a romper algo en tu vida. No te acostumbres más a esa enfermedad. No te acostumbres más a esa enfermedad. No te acostumbres más a esa enfermedad. Pon tu mano donde quiera que te duele, en la parte afectada, y vamos a ponernos de acuerdo. Y Señor, Espíritu Santo de Dios, sabemos que hay pánico en el mundo, sabemos que hay miedo en el mundo, sabemos que hay incertidumbre, sufrimiento, pero tú dijiste: tranquila, iglesia, yo ya he vencido al mundo. Le he enviado a un consolador, le he enviado a alguien a quien pueda apoyarte, le he enviado a quien va a obrar a través de mí. Y tienes al Espíritu Santo, y yo sé que el Espíritu Santo se está paseando por medio de ustedes, tocando corazones, abriendo sus entendimientos. Pídele a Dios que aumente tu fe. Los discípulos le dijeron: Jesús, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Jesús, necesito este milagro en este momento. Yo creo que tú venciste en la cruz por mis pecados, pero también para darme sanidad, en el nombre de Jesús. Y Señor, te pido, si es tu voluntad, Señor, sana a todo el que tenga una necesidad en este momento. Sana a cualquier persona que tenga una dolencia, inclusive emocional.